Buenas tardes a la coordinadora de farmacia Magíster Magalia Ponte, a nuestro querido jurado calificador y a la Comisión Técnica de la Universidad Santa María. Sean bienvenidos a nuestra defensa de trabajo de grado para optar al título de farmacéutico elaborado por Andreina Rodríguez y mi persona, Gabriela Ávila, bajo la tutoría del farmacéutico Ariángela Díaz, titulado Protocolo de marcación LASA alto riesgo y método FEFO en el proceso de dispensación de medicamentos, farmacias comerciales y hospitalarias, Barcelona, Lechería y Puerto La Cruz, años 2020-2021. La farmacovigilancia, área de estudio en la que se desarrolla esta investigación, se define como la ciencia que trata de recoger, vigilar, investigar y evaluar la información sobre los efectos de los medicamentos, productos biológicos, plantas medicinales y medicinas tradicionales, con el objetivo de identificar información sobre las nuevas reacciones adversas y prevenir los daños a los pacientes. La ocurrencia de las reacciones adversas a medicamentos puede ser determinada si los profesionales que la prescriben y dispensan disponen de información farmacoterapéutica confiable. En Venezuela, el inicio de las funciones de farmacovigilancia data de más de 30 años y aún hoy existe preocupación de que muchos profesionales de la salud presentan un escaso dominio del tema con respecto a determinar los efectos adversos de interacciones medicamentosas, lo que conlleva grandes inconvenientes durante la etapa de comercialización del producto, tales como errores de prescripción de los medicamentos, deficiencia u omisión en el reporte de sospecha de reacciones adversas que no hayan sido previamente descritas en la literatura, así como un control insuficiente de los productos registrados. Ahora bien, hay diferentes objetivos en la política de seguridad del paciente, entre ellos disminuir el riesgo de atención en salud brindada y prevenir la ocurrencia de los eventos adversos en los procesos de atención en salud. Es por esto que la seguridad de los pacientes ha sido de gran importancia en los últimos años. En tal sentido, los errores de dispensación son muy comunes en los servicios farmacéuticos. Por ello, se busca prevenirlos mejorando los procesos internos, por lo que el personal involucrado lo lleve a cabalidad eficazmente y así evitar daños en los pacientes. Por su parte, los laboratorios cada vez han estado mejorando su calidad en medicamentos para tratar las enfermedades. Sin embargo, a pesar de todas las ventajas que estos ofrecen, cada vez hay más pruebas de que los errores en las dispensaciones son una causa frecuente de enfermedad o incluso la muerte, como ya se han presentado casos. Al respecto, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, donde luego de que una farmacia le vendiera a una madre de los niños los medicamentos equivocados por ser similares en apariencia y no estar debidamente marcados o rotulados. Cada institución debe generar estrategias de análisis de lo relacionado con presentación de eventos adversos para diseñar planes de prevención para prevenir dichos errores. Esto puede ocurrir en cualquiera de las etapas del empleo de la medicación, incluyendo prescripción, validación, transcripción, distribución, dispensación y la administración. Los errores que ocurren por medicamentos con apariencia o nombres similares se llaman errores LAS, Look-alike, Son-alike, y provienen tanto del error humano como por el fallo de los sistemas de prescripción a lo largo de la atención médica, por similitudes ortográficas, fonéticas o de empaquetamiento. Por tanto, este tipo de errores se producen cuando la prescripción, distribución o entrega de un medicamento no es correcta por la similitud entre nombres comerciales o nombres de principios activos. En la actualidad se comercializa un gran número de medicamentos, por lo que no es raro que tengan nombres similares. La Oficina de Administración de Medicamentos y Alimentos publicó listas de LASA genéricos y de marcas, identificando algunos de estos errores. En Estados Unidos y otros países se publican listas de medicamentos con nombres similares. De esta manera pueden advertirse los errores debido a los medicamentos LASA y de alto riesgo. En Venezuela y en particular en las farmacias hospitalarias de Barcelona, Lechería y Puerto La Cruz, al realizar el primer acercamiento a la problemática, se pudo conocer que existe una desactualización en cuanto a la dispensación de los medicamentos. Tampoco se cuenta con un sistema que permita al profesional sanitario estar totalmente seguro de que el medicamento que está dispensando o aplicando es el adecuado, además de debilidades en cuanto a los medicamentos de alto riesgo, situación que puede generar posibles confusiones debido a similitudes tanto de etiquetas, envases, colores y nombres, pues no están rotulados debidamente. Lo anterior puede generar errores de dispensación por parte del profesional del sistema del servicio farmacéutico, que puede afectar directamente la seguridad del paciente. En tal razón, como una forma de minimizar la probabilidad de que se produzca un error de dispensación, se utiliza el listado de medicamentos LASA, que propone etiquetar los medicamentos con nombres similares o que fonéticamente pueden sonar igual para distinguirlos entre sí. También se utilizan los medicamentos de alto riesgo, con etiquetas de colores y símbolos de precaución para diferenciarlo de los medicamentos de venta libre, apoyado además por el método FEFO, que es el sistema de rotación de productos almacenados que establece que los productos que primero expiran son los primeros que salen, reduciendo al máximo el desperdicio originado por el vencimiento de los productos. Al observar la problemática expuesta que involucra la salud y vida de los pacientes, se plantea la realización de este estudio, donde la situación a abordar se delimita a través de la siguiente interrogante. ¿Cuáles son los protocolos de marcación LASA alto riesgo y método FEFO en el proceso de dispensación de medicamentos dirigidos a farmacias comerciales hospitalarias de Barcelona, Lechería y Puerto La Cruz, años 2020-2021?
En cuanto a las interrogantes de la investigación son cuáles son la situación actual de la farmacovigilancia durante el ejercicio profesional en las farmacias comerciales hospitalarias de Barcelona, Lechería y Puerto de la Cruz, qué productos comerciales y principios activos son generadores de confusión y errores debido a similitud ortográfica fonética de acuerdo a la muestra de estudio, cuál es el uso del método FEFO en las farmacias comerciales hospitalarias seleccionadas y cuál es el diseño de la propuesta de protocolos de marcación LASA alto riesgo y método FEFO en el proceso de dispensación de medicamentos dirigidos a farmacias comerciales hospitalarias de Barcelona, Lechería y Puerto la Cruz, años 2020-2021. Estas interrogantes nos llevan a los siguientes objetivos. Como objetivo general, proponer los protocolos de marcación LASA alto riesgo y método FEFO en el proceso de dispensación de medicamentos dirigidos a farmacias comerciales hospitalarias de Barcelona, Lechería y Puerto la Cruz, años 2020-2021. Nuestros objetivos específicos fueron diagnosticar la situación actual de la farmacovigilancia durante el ejercicio profesional en las farmacias hospitalarias y comerciales de Barcelona, Lechería y Puerto la Cruz, identificar productos comerciales y principios activos generadores de confusión y error debido a similitud fonética ortográfica de acuerdo a la muestra en estudio, determinar el uso del método FEFO en las farmacias hospitalarias y comerciales seleccionadas, diseñar la propuesta de los protocolos de marcación LASA alto riesgo y método FEFO en el proceso de dispensación de medicamentos dirigidos a farmacias comerciales hospitalarias de Barcelona, Lechería y Puerto la Cruz, años 2020-2021. En cuanto a nuestra justificación, en consideración a los planteamientos efectuados, se justifica la investigación por las ventajas que supone la difusión de los resultados del mismo, la generación de nuevas estrategias y alertas que puedan alcanzar a todos los sectores relacionados con la utilización del medicamento, la promoción de una cultura de seguridad no punitiva, a través de las recomendaciones resultantes, la información aportada acerca de la similitud visual, fonética o ortográfica en medicamentos, esto constituirá una alianza fundamental para evitar las consecuencias negativas en los pacientes de los errores de medicación LASA y en los medicamentos de alto riesgo. El problema de errores LASA y de alto riesgo traspasa los límites de los países, dado que existen medicamentos que tienen nombres comerciales parecidos o incluso iguales, con composiciones diferentes en las distintas naciones. Por este motivo se justifica socialmente el estudio, pues se espera que la propuesta sea acogida por las farmacias con el fin de prevenir errores LASA y en medicamentos de alto riesgo. Académicamente es un trabajo novedoso por cuanto el método LASA es poco conocido en Venezuela, conforme se desprende de la revisión bibliográfica efectuada, pero que viene siendo utilizado en muchos países, donde se ha podido constatar la eficacia del mismo en la disminución de errores de medicación, lo que eventualmente constituye fortalecer el sistema de farmacovigilancia. En el sistema de variables, las variables presentes en esta investigación fueron situación actual de la farmacovigilancia durante el ejercicio profesional en las farmacias hospitalarias y comerciales, productos comerciales y principios activos generadores de confusión y error debido a similitud fonética ortográfica, uso del método FEFO en las farmacias comerciales hospitalarias y propuesta de protocolos de marcación LASA alto riesgo y método FEFO en el proceso de dispensación de medicamentos dirigidos a farmacias comerciales hospitalarias. Antecedentes de la investigación. Confalón, Bugna, Calle y Fontana en el 2017 efectuaron una ponencia que titularon Detección, Análisis y Prevención en el uso de medicamentos con similitud fonética ortográfica o de envasado en Argentina. Pérez y Aguilar en el 2017 llevaron a cabo un trabajo que denominaron Nivel de Información sobre Farmacovigilancia en los estudiantes de la carrera de Medicina y Farmacia en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Tavares en el 2019 investigó acerca de la parametrización de los medicamentos LASA en el Pharma, compañía anónima. Esto fue una universidad nacional abierta en Colombia. En cuanto a las bases teóricas, este trabajo se apoya en los conceptos relacionados con farmacovigilancia, método FEFO, marcación LASA y medicamentos de alto riesgo. Bases legales. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla en el capítulo 5 de los derechos sociales y de la familia, en el artículo 83 exactamente, la responsabilidad del Estado en materia de salud. La Ley de Salud y Sistema Público Nacional de Salud, en el artículo 2, señala que tiene por objeto garantizar la salud de todas las personas dentro del territorio nacional sin discriminación alguna. La Ley de las Universidades, título 1, en las disposiciones fundamentales, establece en su artículo 3 que las universidades deben realizar una función rectora en la educación, la cultura y la ciencia. Y las normas de buena práctica de farmacovigilancia del artículo 6 se desprende la responsabilidad que tienen los farmacéuticos de estar alerta acerca de la seguridad de los medicamentos que habitualmente se prescriben, dispensan o administran. Marco metodológico. En el presente trabajo se realizó la propuesta de protocolos de marcación LASA alto riesgo y método FEFO a farmacias comerciales hospitalarias de Barcelona, Lechería y Puerto la Cruz, mediante un proyecto factible apoyado en un estudio de campo con nivel descriptible y diseño no experimental transversal. Esto es un proyecto factible porque ofrece una solución específica a la necesidad de presentar la marcación LASA alto riesgo y método FEFO para ayudar a las farmacias hospitalarias y comunitarias a garantizar la seguridad del paciente.
evitando con este método los errores en la medicación una vez efectuado el diagnóstico inicial para conocer la situación actual del sistema de dispensación y administración de medicamentos. Este proyecto factible se apoya en un estudio de campo. En el caso específico de este trabajo, el primer paso fue realizar el diagnóstico de la situación actual, recogiendo la información necesaria directamente del personal de farmacia, de centros de salud y farmacias comunitarias a través de un cuestionario diseñado a tal efecto, el cual se envió por correo electrónico o por WhatsApp a la muestra de estudio. El nivel que mejor se adaptó al estudio fue el descriptivo, por cuanto se efectuó la descripción por parte de la muestra de la farmacovigilancia en su lugar de trabajo. Los fármacos o principios activos que generan confusiones debido a la similitud fonética y ortográfica que presentan. La utilización del método FEFO en las actividades de almacenaje de inventario para luego elaborar la propuesta de protocolos de marcación LASA y medicamentos de alto riesgo. Por el tipo del presente investigación, el diseño es no experimental y transversal. En la investigación no experimental no es posible manipular las variables o asignar aleatoriamente a los participantes. Y es transversal, puesto que se hizo en un único momento y en un tiempo ideal. Se describieron las variables y se analizaron en un momento dado. No se espera el desarrollo o la evolución de las mismas. Población y muestra. En el presente trabajo, la población se caracteriza como infinita, por cuanto no fue posible conocer el número de farmacéuticos y asistentes de farmacias, tanto de farmacias comerciales como hospitalarias, que se encuentran ubicados en los municipios Bolívar, Sotillo y Urbanejo. En cuanto a la muestra, por tratarse de una población infinita que es imposible estudiar, se seleccionó una muestra que quedó conformada por 2 farmacéuticos hospitalarios y por 20 pertenecientes a distintas farmacias comerciales, quienes, al ser abordados en una primera instancia, manifestaron su disposición a participar en este estudio. La muestra se caracteriza como no probabilística e intencionada, pues la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con la característica del investigador o del que hace la muestra. De manera tal que la muestra se seleccionó de acuerdo a los intereses de las investigadoras, quienes, siguiendo instrucciones de la tutora de este trabajo, llegaron a la conclusión que la muestra debe poseer los siguientes criterios de inclusión: profesionales y asistentes de farmacia, que laboren en farmacias hospitalarias y comunitarias, con más de 3 años de experiencia, que solo trabajen en farmacias de Puerto La Cruz, Barcelona y Lechería, que hayan manifestado su compromiso de dar respuesta al cuestionario elaborado para obtener la información diagnóstica con computadora o teléfono con WhatsApp y acceso a Internet. En resumen, la muestra final es de 24 personas que cumplen con los criterios de inclusión señalados. Técnica e instrumentos de recolección de datos. Una vez efectuada la operacionalización de variables y definidos los indicadores, se seleccionaron las técnicas y los instrumentos. Para el caso de esta propuesta, la técnica seleccionada fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario, el cual constó de 25 preguntas de tipo cerrado con varias alternativas de respuesta. Este cuestionario fue autoadministrado por los respondientes, los cuales contestaron directamente. Ellos mismos marcaron o anotaron las respuestas sin intermediarios. Validación del cuestionario. La validez del cuestionario de la presente investigación consistió en la evaluación por parte de los expertos de la Comisión Técnica y Metodológica de la Facultad de Farmacia Núcleo Oriente, quienes revisaron la pertinencia de los ítems con las variables, dimensiones e indicadores establecidos a través de los instrumentos de validación, obteniendo la aprobación del mismo y la pertinencia en los ítems para su aplicación en la muestra de estudio. Adicionalmente, 2 farmacéuticos revisaron el cuestionario, emitiendo las observaciones que consideraron oportunas, hasta obtener la versión definitiva que se envió a la muestra. Procedimiento de la investigación. El estudio que se presenta cumplió con la siguiente fase: elección del tema. Una vez determinada el área de investigación que interesa, se eligió el tema, en este caso los protocolos de marcación LASA, alto riesgo y método FEFO, en el proceso de dispensación de medicamentos dirigidos a farmacias comerciales hospitalarias de Barcelona, Lechería y Puerto La Cruz. Planeación de la investigación. Una vez seleccionado el tema, formulados los objetivos y delimitados los alcances con claridad y precisión, se elaboró el plan de trabajo, que fue un reflejo de los objetivos, límites y etapas adicionales que integró el conjunto de estudio. La recopilación de información documental se obtuvo de libros y trabajos relacionados con su tema. En ambos casos se registró todas y cada una de las informaciones encontradas en tarjetas, hojas y fichas de investigación. El trabajo de campo, culminada la revisión documental y ya con la información documental organizada, se efectuó el contacto telefónico con la muestra de estudio y se aceptaron participar en el mismo. A ellas se les envió por correo electrónico el cuestionario ya validados por los expertos a fin de que dieran respuesta a las interrogantes allí planteadas. Estos resultados se clasificaron según cada respuesta emitida, basándose la información en una hoja Excel donde se incluyeron las fórmulas pertinentes que arrojarían los resultados absolutos y a su vez el cálculo de los porcentajes que corresponden a cada pregunta.
Y por último, los resultados alcanzados fueron el punto de partida para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones del trabajo y a la vez determinó la necesidad de la propuesta. Presentación y análisis de los resultados. Después de aplicar el cuestionario y recopilada la información pertinente, se procedió a la tabulación y codificación de los datos por medio de la estadística descriptiva. El análisis del diagnóstico verificó la necesidad de proponer los protocolos de marcación LASA, alto riesgo y método FEFO en el proceso de dispensación de medicamentos dirigidos a las farmacias comerciales y hospitalarias de Barcelona, Lechería y Puerto de la Cruz. Seguidamente se indicarán los resultados del cuestionario. En el primer cuadro se puede que corresponde a la distribución absoluta y porcentual según la práctica de farmacovigilancia en el ejercicio de la práctica profesional. Se puede observar que tanto los farmacéuticos hospitalarios como los comunitarios en el 100% de los casos señaló que sí practican la farmacovigilancia en su práctica profesional, entendiendo que esta es una actividad de salud pública destinada a la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los posibles riesgos derivados del uso de los medicamentos. El segundo cuadro corresponde a la distribución absoluta y porcentual según la realización del reporte de reacciones adversas a medicamentos. Este dio como resultado que se puede observar que el 100% de las farmacéuticas hospitalarias que participaron en el estudio manifestaron que sí realizan el reporte de las reacciones adversas en los medicamentos. En el caso de los comunitarios, solo un 60% sí lo hacen, mientras que un importante no, del 40% efectúan dicho reporte, por lo que estarían incumpliendo con las normas de buena práctica de farmacovigilancia. El tercer cuadro, que corresponde a la distribución absoluta y porcentual según la existencia del sistema de alerta de errores de medicación. En este se puede observar que el 100% de los farmacéuticos hospitalarios señalaron que no cuentan con un sistema de alerta por errores de medicación, situación que se repite en el 60% de los farmacéuticos comunitarios, y tan solo el 40% manifestó en la oficina de farmacia donde laboran si existe dicho sistema de control. El cuarto cuadro, que corresponde a la distribución absoluta y porcentual según su conocimiento sobre el método LASA y alto riesgo. En este cuadro y gráfico se puede observar que el 100% de los farmacéuticos hospitalarios y el 60% de los comunitarios sí saben lo que es el método LASA y el del alto riesgo, mientras que el 40% manifestó que no lo conoce. Estos mencionan que el estudio que LASA y alto riesgo a la presencia en la similitud de dos o varios medicamentos, tanto físicamente como la pronunciación de sus nombres. Cabe señalar que en ninguna de las farmacias, tanto hospitalarias como comunitarias, existe este procedimiento o protocolo. En el quinto cuadro, que corresponde a la distribución absoluta y porcentual según el conocimiento sobre los medicamentos que pueden generar confusión debido a su similitud fonética. Este cuadro se puede observar que en la totalidad de la muestra, es decir, 100% de los grupos farmacéuticos, sí tienen conocimiento sobre los medicamentos que pueden generar dicha confusión. Mencionando los primeros como los relajantes en anestesiología, como bromuro de rocuronio y el bromuro de becuronio, en el grupo de los farmacéuticos comunitarios como la levotiroxina, la levofloxacina, el anasmol, asoprol, acuten, vicuten, entre otros. El sexto cuadro corresponde a la distribución absoluta y porcentual según su conocimiento sobre si su lugar de trabajo, los medicamentos de alto riesgo están definidos, identificados y han sido comunicados a los profesionales sanitarios que los prescriben, dispensan y administran. Tal como se observa en el gráfico, el 100% de los profesionales de farmacia que laboran tanto en el ámbito hospitalario como en el comunitario opinaron que sí cuentan con el conocimiento, que en su lugar de trabajo los medicamentos de alto riesgo están definidos, identificados y han sido comunicados a los profesionales que los prescriben, dispensan y administran. En el séptimo cuadro, que corresponde a la distribución absoluta y porcentual según su conocimiento sobre los protocolos vigentes para la medicación de alto riesgo, son de fácil acceso para los médicos, farmacéuticos, enfermeras y se utilizan cuando se prescriben, dispensan y administran. Este cuadro anteriormente expuesto se observa que el 100% de los farmacéuticos hospitalarios y el 60% de los comunitarios sí conocen los protocolos vigentes para la medicación de alto riesgo, como de fácil acceso para los médicos, enfermeras y farmacéuticos cuando se prescriben, dispensan y administran. Sin embargo, un significativo 40% no lo sabe. En el octavo cuadro, que corresponde a la distribución absoluta y porcentual según su conocimiento sobre la ocurrencia de errores de medicación por similitud ortográfica en el centro de trabajo, de acuerdo a lo plasmado en el cuadro y gráfico anterior, el 100% de los farmacéuticos hospitalarios no tienen conocimiento de que haya ocurrido errores de medicación por similitud ortográfica. Sin embargo, en el grupo de farmacéuticos comunitarios, en igual porcentaje, 50% indicó que sí y no, respectivamente, conocen la existencia de este tipo de situación, mencionando, por ejemplo, la glimepirida, el glibenclamida, ácido fólico, ácido folínico, claritromicina, eritromicina. En el noveno cuadro, que corresponde a la distribución absoluta y porcentual según su conocimiento sobre la existencia de registros donde se recopilen los errores de medicación en la farmacia donde se elabora.
En el cuadro de gráfico que corresponde, se puede apreciar que el 100% de los farmacéuticos hospitalarios y comunitarios respectivamente no poseen un conocimiento que en su lugar de trabajo haya registrado donde se recopilan los errores de medicación, lo que permite interferir que existen debilidades en cuanto a esta importante actividad que debe ser llevada por los profesionales de la farmacia, lo que puede ocasionar que el paciente o consumidor tome el producto equivocado, privándole el beneficio del tratamiento correcto y exponerlo, sin saberlo, a posibles riesgos adicionales, incluidos los efectos adversos. En el 10º cuadro, que corresponde a la distribución absoluta y porcentual, según su conocimiento sobre los factores intervenientes en los errores de medicación registrados en su centro de trabajo. Tal como se aprecia en el cuadro y gráfico expuesto, el 100% de los grupos farmacéuticos señalaron que no tienen el conocimiento sobre cuáles son los factores intervenientes en los errores de medicación registrados en sus centros de trabajo, debido posiblemente a la ausencia del registro de tales errores. En el cuadro número 11, que corresponde a la distribución absoluta y porcentual según su conocimiento sobre la revisión periódica del sistema para asegurar la existencia de alerta de dosis máxima para los medicamentos de alto riesgo e incluyen alertas para aquellos medicamentos que no las tengan. Este cuadro y gráfico expuesto se puede observar que el 100% de los profesionales de farmacia que laboran tanto en el ámbito hospitalario como en el comunitario no poseen conocimiento de que se efectúa una revisión periódica que asegure la existencia de alertas de dosis máxima para medicamentos de alto riesgo y para aquellos fármacos que no cuenten con esa alerta. En el cuadro número 12, que corresponde a la atribución absoluta y porcentual según su conocimiento sobre la existencia del protocolo analítico de recepción de fármacos, este dio como resultado que el 100% y 50% de la muestra de farmacéuticos hospitalarios y comunitarios sí poseen un conocimiento que en su lugar de trabajo cuentan con protocolos analíticos para la recepción de fármacos, lo que permite interferir la aplicación correcta del método en la gestión del método FEFO de sus inventarios. Sin embargo, el 50% de los profesionales restantes de las farmacias comunitarias no cuentan con dicho conocimiento. Sin embargo, esto no significa que dichos protocolos no se estén aplicando. En el cuadro número 13, que corresponde a la distribución absoluta y porcentual sobre el conocimiento sobre los medicamentos, son almacenados conforme a su orden de entrada al almacén. Este puede observar que el 100% de los farmacéuticos hospitalarios y el 90% de los comunitarios sí saben lo que son que los medicamentos son almacenados conforme al orden de la entrada de almacén. Solo el 10% de los comunitarios no poseen esta información, por lo tanto se puede resumir que el sistema FE fue utilizado adecuadamente en las farmacias, lo que haría innecesario la elaboración de un protocolo de inventario. En el cuadro número 14, que corresponde a la atribución absoluta y porcentual, según su conocimiento acerca de la existencia de un registro de la fecha de vencimiento de los medicamentos. En este cuadro se puede apreciar que el 100% de la muestra, tanto farmacéuticos hospitalarios como comunitarios, sí tienen el conocimiento sobre la existencia de un registro, donde se anotan las fechas de vencimiento de los medicamentos, lo que evidencia que el adecuado empleo del método FEFO se puede determinar que no es necesario elaborar un protocolo para la aplicación de este método, por lo cual la aplicación del mismo ya se está aplicando de manera adecuada. Distribución absoluta y porcentual según si la farmacia donde laboran cuenta con un procedimiento para el control de inventarios de fármacos. En este cuadro se puede apreciar que el 100% de los grupos muestrales manifestó que en la farmacia donde laboran sí se cuenta con un procedimiento de control de los inventarios de fármacos, agregando que el mismo es de tipo electrónico. Los chequeos de inventario los efectúan diariamente y un inventario general mensual. En el cuadro siguiente, que corresponde a la distribución absoluta y porcentual según su interés en conocer el método LASA y alto riesgo de marcación de medicamentos, este cuadro se puede observar que el 100% de los farmacéuticos hospitalarios y comunitarios están interesados en conocer el método LASA y alto riesgo para la marcación de medicamentos, pues en ello se evitarían errores de dispensación de fármacos y así se protegería la vida y la salud de los pacientes. Entre las conclusiones y recomendaciones: una vez culminada la aplicación del cuestionario que permitió conocer los diversos aspectos que condujeron a la elaboración de la propuesta, las conclusiones obtenidas fueron las siguientes. Con relación a la situación actual de la farmacovigilancia, de acuerdo a la opinión de los farmacéuticos que conformaron la muestra, demostró que la totalidad la practica en el ejercicio de sus funciones. Realizan el reporte de las reacciones adversas a los medicamentos, también poseen el conocimiento de la clasificación de las RAM, conocen la prioridad que representa el reporte RAM, saben quiénes son los responsables de la notificación y el procedimiento a seguir, destacando la importancia de la farmacovigilancia, y conocen lo que es el método LASA y alto riesgo. Como aspecto negativo, ni la farmacia hospitalaria ni la comunitaria cuentan con un sistema de alerta ante los errores de medicación, así como tampoco disponen de la clasificación de LASA para medicamentos, lo que ayuda a evitar errores. Otro
Otra conclusión es que al indagar acerca del conocimiento sobre los productos comerciales y principios activos generados por confusión y error debido a similitud fonética, ortográfica, la totalidad conoce la existencia de fármacos que pueden originar confusión debido a su similitud fonética, así como también que en su lugar de trabajo los medicamentos de alto riesgo están definidos, identificados y han sido comunicados a los profesionales que los prescriben, dispensan y administran, existiendo protocolos para esto. Los farmacéuticos hospitalarios no tienen conocimiento de que haya ocurrido errores de medicación por su similitud ortográfica. Sin embargo, en los comunitarios, la mitad de los farmacéuticos indicó que sí ha ocurrido este tipo de errores. Como aspecto negativo, ambos grupos muestrales indicaron que en su lugar de trabajo no hay registros donde se recopilen los errores de medicación, así como desconocen cuáles son los factores intervenientes en los errores de medicación registrados en sus centros de trabajo, debidamente posible a la ausencia de registro de tales errores. Tampoco hay alerta de dosis máximas para medicamentos de alto riesgo y para aquellos fármacos que no cuentan con esa alerta. Otra conclusión es que en cuanto al método de FEFO, las farmacias hospitalarias y comunitarias cuentan con los registros de la acta de recepción de medicamentos, protocolo analítico, los medicamentos se almacenan conforme al orden de entrada, posee un registro donde se plasma la fecha de vencimiento del medicamento, existe un procedimiento para el control de inventario de fármacos, devolución por vencimiento de los mismos, rotación del stock y revisan frecuentemente el inventario. Esto significa que estas farmacias no requieren un nuevo protocolo, pues actualmente cumplen con los requisitos de un buen sistema de inventario. Otra conclusión es que existe la disposición a conocer el método LASA y alto riesgo para la marcación de medicamentos, lo que proporciona sustento para la elaboración de la propuesta. A modo general, se concluye que las farmacias hospitalarias y comunitarias poseen un buen sistema FEFO, lo que hace necesario el diseño de un nuevo protocolo, pero se detectaron debilidades en cuanto a los medicamentos LASA y alto riesgo, lo que conllevó a la propuesta del diseño de los protocolos de marcación de medicamentos LASA y alto riesgo. Entre las recomendaciones que tenemos es que, de acuerdo a las conclusiones alcanzadas, se presentan las siguientes. En las farmacias hospitalarias y comunitarias se deben crear bases de datos de medicamentos, integradas en los programas de prescripción y dispensación de alerta que alerten de situaciones potencialmente peligrosas o erróneas, tales como límites de dosificación, interacciones a la hora de dispensar los medicamentos. Otra recomendación es, dada la posibilidad de evitar o mitigar los errores en la marcación, es importante que el farmacéutico conozca las características locales de la problemática y se apropie de las herramientas de acción que hagan operativa la prevención institucional. Otra es que se deben trabajar con mayor conciencia en la participación del equipo de salud en la notificación de eventos adversos por medicamentos, dada la magnitud del daño que estos errores producen en los pacientes, los profesionales y las instituciones de salud. Para las farmacias hospitalarias es que deben difundir unas normas de correcta prescripción con recomendaciones específicas que insten a evitar el uso de abreviaturas y prescripciones ambiguas. A los fabricantes de medicamentos se les sugiere la adaptación a la realidad y necesidad que impone un cambio en la identificación de los fármacos. Otra es dar a conocer esta propuesta, pues es necesario garantizar que los medicamentos sean utilizados de forma segura, por lo que la implementación e identificación de los medicamentos LASA y alto riesgo es la mejor herramienta, no solo para cumplir los requisitos legales del Estado, sino para ejercer alertas sobre la seguridad de los mismos. La propuesta es que siempre existe un riesgo en la medicación de los pacientes, ya sea desde la prescripción del medicamento, siendo esta la responsabilidad del médico, hasta la elección y dispensación del mismo, siendo estas correspondientes al área de farmacia o de enfermería. Este tipo de errores pueden ser evitables y el conocimiento de los mismos puede ayudar a disminuir su causalidad. En el diagnóstico efectuado y cuyos resultados se mostraron en el presente trabajo de investigación, se pudo percibir la existencia de debilidades en cuanto a errores de medicación, especialmente en los que fonética y ortográficamente, que pueden generar reacciones adversas e incluso la muerte. Además, ninguno de los establecimientos farmacéuticos cuentan con el método LASA y alto riesgo para clasificar o diferenciar los fármacos con estas y otras similitudes, a fin de garantizar el acceso efectivo de servicios de salud de calidad, que tienen el propósito de impulsar la calidad y seguridad en la prestación de servicios de atención médica. Los objetivos de esta propuesta son: el objetivo general, desarrollar protocolos de marcación LASA y alto riesgo en el proceso de dispensación de los medicamentos dirigidos a las farmacias comerciales y hospitalarias de Barcelona, Lechería y Portal La Cruz. Objetivos específicos:
El primero es determinar los factores causales y humanos de los errores de medicación más frecuentes. El segundo es señalar las principales clases de medicamentos involucrados en errores de medicación según el grupo terapéutico al que pertenecen. El tercero es formular los protocolos de marcación LASA y alto riesgo. Y el cuarto es establecer la factibilidad de la propuesta. Una vez identificados los medicamentos LASA y alto riesgo en el listado actualizado de los mismos impuestos por el farmacéutico, se procede a marcarlos con una etiqueta teniendo en cuenta los colores de la siguiente forma: amarillo para los medicamentos con apariencia semejante, azul para los medicamentos con igual principio activo pero de diferente concentración, y rosado para los medicamentos con similitud en nombre, y de advertencia blanco con rojo para los medicamentos de alto riesgo como electrolitos, anticoagulantes, inotrópicos, vasopresores, agentes de contraste, sedantes y nutrición parenteral total. La factibilidad de la propuesta, la factibilidad social. Los protocolos de marcación LASA y alto riesgo es un valioso aporte a los profesionales de farmacia y la misma comunidad, pues en su observancia se puedan evitar errores en la medicación y para ello reacciones adversas e incluso la muerte. En la económica se cuentan con los medios económicos y humanos necesarios para completar la propuesta, donde los gastos correspondientes a la transcripción, impresión, horas de conexión a internet y empastado serán por cuenta de las autoras. Y la factibilidad operativa se contó con el apoyo de la tutora del trabajo, quien efectuó los aportes y revisiones necesarias, así como los farmacéuticos de 2 centros hospitalarios y 20 de farmacias comerciales. También se dispuso de computadoras, internet, impresoras y papel necesarias para la conformación del estudio. Para empezar un gran proyecto hace falta valentía, pero para culminar un proyecto hace falta perseverancia. Gracias por su atención.